vamos con el tercer vídeo de logística y planificación que hemos preparado tanto Paco Farero como yo y que espero que os guste. Hola Paco, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, preparados, ¿no? Habíamos avisado de que iban a ser dos vídeos, pero queríamos contaros tantas cosas que al final no nos entraba todo y hemos tenido que hacer un tercero. Yo creo que nos perdonarán. Yo creo que sí, con toda la información que estamos dando y lo que nos estamos enrollando, las historias de abuelo Cebolleta que contamos y tal. Pero es importante para ilustrar un poquito de qué va esto. Pues bueno, vamos a empezar. Habíamos hablado de diferentes cosas que había que tener en cuenta, ¿verdad?, en un viaje, pero claro, hay muchos tipos de viajes, muchos destinos, muchas maneras de preparar una salida fotográfica. Entonces, para que sea todo un poquito más cercano, más claro, lo que vamos a hacer es presentaros ejemplos concretos, situaciones en las que nos hemos visto nosotros y contando un poco la particularidad de cada una de esas experiencias, pues que veáis las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con lo que sería preparar una sesión, una única sesión de ir a un sitio específicamente pues para hacer una foto, ¿no? Por ejemplo, y os voy a poner un caso que yo creo que muchos os vais a sentir identificados. ¿Por qué? Porque es una sesión de fotos dentro de un viaje, pero no fotográfico, un viaje en pareja, un viaje con mi mujer, que fuimos a Tapia de Casariego, como podéis ver ahí, que es un sitio que tiene muchas localizaciones interesantes en muy poquito espacio. Pero bueno, dices, pues voy a buscar alguna nueva y alguna que sea sencilla de que mientras estoy haciendo las fotos, pues mi mujer pueda estar ahí al lado. Al amanecer me voy yo solo, pero al atardecer no la vas a llevar a un sitio con rocas, mal camino. Entonces, esta es la playa principal de Tapia y es una playa, como veis en esa imagen, de lo más normal. Entonces, yo lo que hice fue, antes de salir de casa, mirando con las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, en los días que yo iba a estar allí, cómo iba a estar el atardecer. Comprobé que en esa playa había posibilidades y entonces ya una vez allí, en una hora, como veis, muy poco fotogénica, pero muy de paseo turístico, pues fui con mi mujer y in situ volví a comprobar exactamente cómo quedaría el sol, pero como veis me he colocado en un sitio que está lejísimos del mar. Y yo en las localizaciones de costa lo que suelo hacer es meterme mucho en el agua porque me ayuda a limpiar la composición. Pero eso tiene una explicación. ¿Por qué? Como habíamos dicho, había que tener cuidado con las mareas, tener en cuenta las mareas. Mirar cuándo está hecha esa foto. 12, 12 y media, la hora perfecta para dar un paseo antes de las rabas, y la marea estaba abajo del todo. ¿Qué ocurre? A la hora del atardecer, mirar cómo va a estar la marea. Estamos hablando de que prácticamente van a ser 3,5 metros de diferencia de una foto a otra, o sea, de un momento a otro. Esto ya es en el momento del atardecer, un poquito antes, vuelvo a comprobar con la aplicación por dónde se va a meter el sol y ya me puedo colocar y conseguir la foto resultante. ¿Vale? Lo único que no pude planificar es esa niebla justo ahí en el horizonte, ¿verdad? Que son esos inconvenientes o situaciones, ¿verdad?, que no podemos prever. Pero, Javier, una pregunta, a ver, sí, que quizás sea de utilidad. ¿Cómo calculas hasta dónde llega el agua cuando vas a hacer una foto? Es decir, ¿cómo sabías que más o menos podía llegar por ahí el agua cuando fueras a hacer el atardecer? lo que había visto era que era una marea alta y bastante alta. Porque, bueno, esto es en Semana Santa siempre luna llena, sí, no puede ser de otra manera. Y, y entonces sabes que son las mareas más altas, salvo cuando hay un momento en la época del año, ¿verdad?, que hay unas mareas todavía más altas porque digamos que la gravedad de la Tierra no es exactamente igual en todo momento, entonces, bueno, hay una pequeña variación. Pero digamos que siempre las lunas llenas y las lunas nuevas van a ser mareas de alto cociente. Entonces, tú cuando llegas a un sitio en marea baja y sabes que te vas a encontrar marea alta, si te fijas en las paredes, en las rocas, en los acantilados,
vas a ver hasta dónde suele llegar el agua, porque hay una gran diferencia de ver la roca que muchas veces está bajo el agua a la que nunca está, ¿verdad? Vas a ver esa línea, si os fijáis en el islote, se nota una pequeña diferencia, pero esto es casi siempre está afuera. Pero si os fijáis, la que está debajo, pues puede tener muchas algas, puede tener mucho tal. Incluso lo ideal es, si tienes tiempo, ¿verdad?, haber estado en la marea alta anterior. Pero bueno, en este caso, con la experiencia de acostumbrado a mirar la costa, pues es fácil identificar hasta dónde llega la marea. Muy bien. Y vamos con una pequeña variante de lo que sería una salida fotográfica. Sería una salida de un día. Vamos a organizar un día de fotos. En este caso, he elegido un día de fotos en la costa de Asturias, en la zona de Llanes, ¿vale? Si os fijáis en el mapa de arriba, hay 3 puntos rojos que son los 3 puntos que yo hice durante esa sesión y, bueno, en este caso yo ya conocía más o menos la orientación del sitio y entonces ya tenía un poco pensado dónde ir, ¿no? Lo para que, claro, esto luego es ir adaptando, pero si os fijáis, la primera que visité fue las 2 imágenes que veis abajo, que son el Castro de las Gaviotas, que es el segundo de los puntos. Suele ser una localización en la que al amanecer podemos encontrarnos con el sol en el encuadre. En esta ocasión no lo tuvimos, estaba nublado el amanecer, pero bueno, hacemos las fotos, tenemos todo preparado pensando que puede ser interesante y luego vamos a la segunda localización. La segunda localización es un lugar bastante cerrado y además al estar nublado pues nos permitió jugar todo lo que quisiéramos. Como veis es una playa bastante cerradita, entonces este tipo de playas a primera y a última hora a veces son muy complicadas porque podemos tener contraluces bastante difíciles de superar, tener unos rangos dinámicos muy difíciles y si queremos incluir el sol, pues como veis enseguida queda tapado por el acantilado, ¿no? Entonces, bueno, en una situación de día nublado, pues estas localizaciones se desenvuelven bastante bien. Todas estas localizaciones de este día realmente están a 30 kilómetros, como mucho, entre ellas. Entonces, las posibilidades de irnos moviendo, pues son muy interesantes. Y lo que sería también interesante es tener otras posibilidades, otros planes B, porque como hemos dicho aquí, al estar nublado, esta playa era interesante, pero si hubiésemos tenido otras condiciones climáticas, pues puede que haya localizaciones cercanas que también sean interesantes. Entonces, es conveniente tener siempre un plan B. De hecho, si veis el mapa donde está esa playa, Cuevas del Mar, esos acantilados que veis a la derecha, caminando un poquito por esos acantilados, hay otra localización que es un arco de roca precioso que con otras luces pues puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, es bueno cuando planificamos una jornada fotográfica tener todas las posibilidades y según la climatología irnos adaptando, ¿no? Todo el conocimiento que tengamos anterior nos va a ayudar. Y la última es esta última localización, que era la que teníamos a la derecha del todo, que es, bueno, Bayota, que son 2 playas. Hay una playa que es la de Bayota y otra más pequeñita, bueno, más pequeña, y otra parecida a la derecha, que en las 2 se ve este islote, que es muy fotogénico. Y si veis, en estas imágenes se ha ido con bastante tiempo. La imagen que está en blanco y negro era todavía bastante pronto, pero la luz ya empieza a bajar y podemos trabajar bastante. De hecho, yo la pasé a blanco y negro porque el cielo ese azul pues no me gustaba. Pero podemos, antes de la hora crepuscular, hacer mucho tipo de fotografía, olvidarnos de que la fotografía de paisaje solo es gran angular y como veis, pues aquí hay una imagen, la de abajo estará hecha pues con un 200 o incluso con un 200 con un duplicador. Y luego la otra es una fotografía de detalle que puede estar pues con un 100 milímetros o con un 70 milímetros. Y luego en la hora crepuscular pues sí que hay, se ha utilizado un gran angular, un 16 milímetros, al igual que la primera foto que hemos visto en este tipo de sesión de un día, ¿no? Entonces,
Una sesión de un día que nos permite, si la planificamos bien, optimizar el tiempo, que va a ser siempre el factor que vamos a ir viendo a lo largo de estos ejemplos, ¿verdad? El factor que nos va a determinar, ¿no? Porque tenemos un tiempo limitado y las horas interesantes fotográficamente también son limitadas, ¿no? Sí, en efecto. Y además yo creo otro consejo que dimos en las anteriores charlas es que vayamos, o sea, no seamos muy optimistas de cara a planificar una sesión, ¿no? Pues teniendo 5 o 6 sitios que quiero realizar fotos, ¿no? Yo centraría la mirada en 2, 3 lugares y, como dices, tener un plan B por si falla, pero no intentar abarcar muchísimo, porque eso al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Eso es. Y creo que hay que ser, pues en eso cauto, ¿no? Sí. De cara a realizar fotos en poquitos lugares. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente situación, ¿verdad? Sí. Bueno, como ha comentado Javier, la idea era poner ejemplos, diferentes ejemplos en cada una de las situaciones según la duración, ¿no? Según la duración que vayamos a realizar fotografías. Es decir, una jornada de un día, hará un viaje corto de 3, 4 días y luego vamos a hablar sobre un viaje más largo con una base fija o moviéndonos, ¿no? Para que tengáis ejemplos de todo tipo, de cómo trabajamos nosotros. He elegido Gran Canaria, aunque hay fotos no solo de Gran Canaria, sino también de Tenerife o de La Palma, porque creo que es un lugar súper interesante para la gente de península, ¿no? Creo que en 3 o 4 días tenemos una variedad de paisajes tremenda, de un lugar que es una maravilla, que hay varios parques nacionales, que se puede mover fácilmente, nos podemos mover fácilmente por las islas, y además que según en qué temporada vayamos, además tiene unos precios, yo creo que contenidos, ¿no? Entonces creo que reúne muchas de las características para un viaje de este tipo, ¿no? Un viaje de 3, 4 días. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues al final, a la hora de planificarlo, es muy parecido a planificar una sesión de un día, solo que cuando vamos 3 o 4 días a un mismo sitio, lo hacemos con mucha antelación y no vamos a poder rectificar. Si tenemos cogida la fecha del 27 de abril al 30 de abril, pues si luego hace mal o luego no reúne las condiciones meteorológicas adecuadas, pues vamos a tener que ir igual. No es lo mismo que una sesión de un día que dice, bueno, hoy igual no se dan las condiciones, pues la planifico para otro día. En el momento que estamos allí ya tenemos que ir a lo que salga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo mismo, ponme la anterior, Javier, que Sí. todavía sigo con la anterior, con el mapita. Lo que solemos hacer es, pues eso, un mapa. Yo utilizo Google Maps y empiezo a poner etiquetas de las localizaciones en las que quiero realizar fotos. En esas etiquetas no solo pongo la localización, sino que incluso pongo alguna foto del lugar, alguna foto que he visto de ese sitio que me gusta, y también alguna indicación, pues por ejemplo, sobre dónde aparcar, cuánto trayecto tengo andando, bueno, todas las indicaciones que me puedan servir de ayuda en el momento que esté en ese lugar, ¿no? Incluso con un poquito de antelación. Y me sirve para 2 cosas. La primera, a nivel logístico, ver de antemano dónde voy a ir y en qué orden, ¿no? Pues si voy a empezar por la localización que está más al norte, luego voy a ir a la que está más al sur, o primero voy al hotel y luego voy a estas 3, digamos, para ver un poco el orden en el que voy a realizar cada uno de esos lugares. Y por otro lado, para navegar con el coche. Es muy útil, estando en una localización, pues coger directamente en tu móvil y darle a la siguiente etiqueta, y ya automáticamente te dice cómo llegar a ese lugar, ¿no? Sobre todo si vas solo. Eso sobre todo para el amanecer, ¿verdad? Que de noche todos los gatos son pardos.
Bueno, para el amanecer, quien haga amaneceres, porque yo, Claro, claro, sinceramente, joder. Bueno, la o si cara que vas a una tengo. localización a hacer nocturnas, también, Exactamente. también me Es va bien. que por el día, lo que no sé es cómo no hago las charlas con gafas de sol. Pero bueno, decía que nos sirve sobre todo para, para esos dos objetivos, ¿no? Para la logística, para ver cómo voy de sitio a sitio y Ujú, también para ir de un lugar a otro en el coche e ir navegando. claro. Ujú, Vale, pues una vez he seleccionado esa localización, en este caso Gran Canaria y las islas de alrededor, he seleccionado, también he buscado las localizaciones que creo más adecuadas o que me gustan más para realizar fotografías. El siguiente paso también es ver eh, dónde me voy a hospedar en concreto. Esto es muy importante en un viaje de este tipo porque nos va a condicionar los desplazamientos de un sitio a otro. Si nos colocamos el hotel donde vayamos a ir o la casa rural o el apartamento está en un extremo de todas las localizaciones o está en un lugar que no tiene buena conexión, el problema que vamos a tener es que cada vez que vayamos al apartamento vamos a hacer muchos kilómetros y no vamos a tener tanta flexibilidad como si el lugar donde nos hospedamos está cerca al menos de 2 o 3 localizaciones, ¿no? Esto lo comentaremos luego en el viaje, en los viajes, por ejemplo, a Islandia o Lofoten, que nos es muy útil que el lugar donde durmamos esté muy cerca de un sitio, por ejemplo, para hacer fotos de auroras, ¿no? Porque claro, si hay una previsión dentro de a las 2 de la mañana en el que puede haber un hueco, puede haber auroras, desplazarse a esa hora, a lo mejor una hora a un lugar, pues nos va a ser muy incómodo. Sin embargo, si lo tenemos cerca, nos va a permitir, como digo, una cierta flexibilidad que yo creo que está muy bien. Pues para este tipo de viajes de 3 o 4 días yo creo que también es muy adecuado. sí, No nos vamos a además coger... Sí, pasa un poquito con el alojamiento. Hay veces que tienes varias localizaciones pensadas, ¿no? Y tienes una que es la que más te gusta. Y entonces tiendes a decir, bueno, pues que el hotel esté muy cerquita de eso. Pero a veces es un problema porque estoy pensando, por ejemplo, no sé, bueno, en el Cantábrico pasa, pero por ejemplo en la zona de Costa Brava, ¿no? Que hay una autovía que recorre, bueno, autopista, que recorre toda la costa, pero está un poco al interior. Y entonces, desde cada salida de esa carretera principal, tienes igual 15 minutos hasta localización. Si tú coges el hotel justo en esa localización, para ir a esa localización va a estar muy bien, pero para todas las demás vas a tener media hora más. Entonces, quizás es conveniente un hotel que esté cerca de esa vía principal, que de esa localización cercana son 15 minutos, que no pasa nada, pero luego para las otras vas a estar también mucho más accesible, enseguida vas a estar en la carretera principal y yo creo que es importante eso, ¿no? Tener en cuenta ese detalle. claro, claro. O sea, a nivel de movimientos, sobre todo cuando tenemos un lugar que es amplio, que tenemos localizaciones que están bastante distantes, seleccionar, digamos, el campo base resulta fundamental, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta. También es importante cómo nos vamos a mover en el lugar. En el caso de Gran Canaria, las Islas Canarias, con un coche, un turismo, no tenemos problema, pero en otras localizaciones también es un factor a tener en cuenta, pues si nos hace falta un 4x4, como ya hablamos, una autocaravana, bueno, es un factor también a tener, a considerar, ¿no? Todo lo que dijimos también, con quién ir, quién te acompañe, es importante. Luego Sí. está el cuándo ir, y por eso esta diapositiva. Mm. ¿Cuándo vamos a ir a Gran Canaria? ¿O cuándo vamos a ir a una localización determinada? Pues tendremos que pensar qué tipo de fotografías queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nos gusten los Tajinaste, que es esta planta autóctona de las Islas Canarias, pues si vamos a hacer fotos del Tajinaste, debemos conocer pues, bueno, en qué momento pues entra en floración, ¿no? Cuando florece. Si la queremos tener con flor. Por ejemplo, en Gran Canaria, pues suele ser, creo recordar, a principios de mayo, finales de mayo, también depende un poco del año, pero igual no queremos la floración y queremos que estén secos, como en la imagen que veis a la izquierda, que es en el Parque Nacional del Teide, bueno, porque tiene otro aspecto, tiene
tiene otro tipo diferente de fotografía o queremos, como en el caso de la derecha, realizar fotografías con el Trajinaste pero con vías lácteas. Pues tendremos que ir pues, en situaciones de luna nueva en la que la Vía Láctea pues, se aprecia mucho más. A lo que vamos es que el momento en el que vamos a realizar esa sesión de fotografías o ese viaje debe estar pensado de antes en función de los factores que ya comentamos en anteriores sesiones, pues del presupuesto, de floraciones, de épocas de Vía Lácteas o épocas de auroras boreales. Tiene que haber esa planificación anterior y no nos podemos encontrar que queremos ir vamos a hacer fotos de la floración del Trajinaste y nos vamos en octubre. Pues eso es muy importante de antemano tenerlo en cuenta, ¿vale? Puedes pasar si quieres. Después, el qué llevar. Hablamos también de otro factor fundamental, es qué tenemos que llevar a esa localización. Y he puesto esta foto, esto es un bufadero que hay en Gran Canaria, que es una pasada, sobre todo cuando hay una mar potente, que no era el caso, que aquí estaba muy tranquila, pero me hizo un amanecer muy bonito. Debemos saber, para esa localización en concreto, no solo el equipo que vamos a llevar, que hablábamos pues, de lentes, de linternas, de trípode, sino también qué ropa determinada para este sitio. Pues si nos vamos a una zona de costa, resulta muy importante llevar un vadeador. Para hacer esta foto no hacía falta, porque bueno, vas pisando rocas y no hace falta. Pero según para qué lugar, pues vamos a necesitar un equipamiento en concreto. En Gran Canaria, por ejemplo, a mí la crema solar. O sea, es algo, siempre me torro y con la calva que tengo lo paso fatal. Entonces, bueno, hay determinadas cosillas que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me llevo mucho la montura ecuatorial para hacer fotografías astronómicas, porque hay unos cielos impresionantes y con las monturas ecuatoriales se obtienen resultados increíbles. Pero yo vuelvo a insistir, para mí es fundamental la seguridad. O sea, hay que tener bien claro este aspecto porque los fotógrafos arriesgamos demasiado. No sé si te ha pasado a ti, Javier, pero yo me he encontrado en situaciones fastidiadas, he visto a gente arriesgando más de la cuenta en determinados sitios, sobre todo en Islandia. Sí, sí. Y Bueno, eso... a mí me ha pasado de tener que decir a gente, digo, no, conmigo no vais a poder ir ahí. Luego, si queréis, ahí se puede bajar, o sea, ahí puede, ¿no? En acantilados, que igual hay accesos y tal, pero si consideras que son peligrosos, por lo menos cuando tú estás como responsable de un grupo, obviamente tienes que estar siempre, siempre atento porque es peligroso. Y de hecho, es curioso que digas eso de esta localización, porque en esta localización es bastante peligrosa. Y yo sé de gente que llevando grupos ha tenido problemas de gravedad graves. extrema Sí. y hay que tener cuidado porque, claro, y encima, vamos a ver, si tú controlas mucho un sitio, hay que ir con cuidado porque hasta el sitio más conocido te puede sorprender. De hecho, yo ha habido un par de veces, vamos a decir, una serie que yo pensé que el Cantábrico me llevaba, ¿vale? Y se supone que lo conozco, pero da igual. Claro, si tú vas a un sitio que no conoces, tienes que extremar las precauciones, pero es que si tú conoces el sitio y llevas gente, ya no solo es tu seguridad, es la de los demás. Entonces, se van sumando cosas, pero la premisa sería esa, tener cuidado porque, bueno, no merece la pena una foto o un disgusto grave. Sí, el problema es que los fotógrafos a veces desconocemos un poco hasta los límites que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría insistir en el tema seguridad, por eso he puesto esa foto, porque también conocía del caso, pero que pasa en muchos lugares, que te vas a Islandia y en Vik, en Yokutsarlo no ha habido accidentes mortales o en Godafoss. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. Bien, puedes pasar. Y lo siguiente que debemos tener en cuenta es, con el mismo proceso que os hemos explicado desde el principio, hemos hablado de toda la anticipación, toda la planificación previa desde casa que vamos a realizar. Y el día de antes, en mi caso, lo que me gusta es hacer un check-in
de lo que voy a hacer al día siguiente, ¿no? Veo la previsión meteorológica actualizada y ya en función de eso y de la planificación que tenía, pues ya elijo un poco el cómo me voy a mover, dónde voy a hacer finalmente cada una de las sesiones, si voy a hacer amanecer, si voy al mediodía que voy a realizar, por la noche. Y en función de eso es fundamental porque vamos a conocer qué tipo de fotografías vamos a obtener. He puesto esta imagen como ejemplo porque sabía que iba a haber calima, que iba a haber un atardecer como muy nublado, y entonces lo que hice es subirme yendo hacia Roque Nublo para obtener con un teleobjetivo pues bueno, una serie de siluetas, una imagen un poco más abstracta, un poco diferente, ¿no? De las que suelo realizar con un angular. Y aquí viene algo que también creo que debemos tener en cuenta, que es, que lo has comentado tú también antes, Javier, que es no solo utilizar un angular. Prácticamente todos los fotógrafos de paisaje, la lente que usamos más es un objetivo angular, pero debemos intentar acostumbrarnos a mirar a una longitud focal diferente. En esto también suelo insistir mucho en los talleres. Si nos acostumbramos un día, o sea, si salimos un día, perdón, con una lente que no sea nuestro angular, el que llevamos siempre puesto, y salimos, por ejemplo, con un 70-200 y nos obligamos a ver a 200 milímetros o a 70 milímetros, vamos a acostumbrar a nuestro cerebro a visualizar otras composiciones muy diferentes a las que usamos con una lente angular, ¿no? Sí. Se ve muy diferente y si no nos obligamos a usar otra lente, nos vamos a perder muchísimas imágenes. Entonces, mi recomendación es coger un día la mochila, metemos solo una lente que no sea la habitual, o un macro, o un 24-70, la metemos ahí y hacemos una sesión solo con esa lente. Yo creo que de esto también hemos hablado en alguna ocasión, Javier, Sí. de que es un ejercicio que sueles realizar también tú, sin la lente, encuadrar y demás, sin el equipo en la mano, y creo que son ejercicios muy interesantes y que nos pueden servir de ayuda de cara a nuestra progresión Sí. A fotográfica, ver, yo ¿no? creo que como ejercicio está muy bien, pero luego tiene un plus cuando hacemos viajes porque nos van a dar diferentes posibilidades, ¿no? Esto los fotógrafos profesionales clásicos, vamos a decir, no sé, estoy pensando en gente que le encargaban reportajes, ¿no? O gente que preparaba reportajes para publicaciones, una labor que hoy en día, pues, está cada vez peor pagada y es una pasada cómo ha ido bajando, ¿no? Lo que se pagaba a los fotógrafos antes por un trabajo editorial. Lo que tenían muy claro es que para representar un lugar de la manera más expresiva posible y que mostrase todas sus caras, había que usar diferentes focales, porque al final, si tú vas a Gran Canaria, ¿no? Y utilizas solo una focal, al final la sensación de las fotos va a ser toda como muy parecida. Y si aportas a tu viaje fotográfico, ya te digo, incluso si es una sesión o como un viaje corto, los que veremos después, al final las miradas de ese sitio que te traes son diferentes. Incluso yo, por ejemplo, pues no sé, si vas a hacer turismo a una ciudad y quieres hacer un reportaje fotográfico del lugar, pues está muy bien sacar fotos amplias que muestren los lugares, pero luego hay pequeños detalles, no sé, yo soy de Bilbao, ¿no? Y en Bilbao pues hay unas baldosas típicas de Bilbao y las siluetas o sea, los letreros de las calles tienen una forma particular, o el típico chiquetero. O sea, diferentes planos, diferentes imágenes nos van a aportar mayor riqueza a las fotos. Entonces, es interesante eso. Y además, en un viaje como este que estás planteando, muchas localizaciones, ¿verdad? Están a lo del coche. Entonces, no hay problema. Mete las cosas en el coche y si luego no las utilizas, pues no pasa nada. Pero que no sea por decir, pues no me voy a llevar el tele y luego llegas aquí y es una pena porque aquí con el angular pues igual salen un montón de cosas que no te interesan mostrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante en ese sentido. Sí, pero ya no solo lentes,
sino formatos de imagen, ¿no? Ujú. Pues llevarme alguna panorámica, más fotos verticales, que solemos tirar menos en vertical. Yo creo que cuanto más variedad tengamos de lugar, aunque luego de cara a publicarlo en redes sociales o de cara a mostrarlo, pues no lo muestres todo, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión, por ejemplo, a la hora de escribir el libro de Islandia, ostras, es que me faltan fotos de las furgonetas o los coches en los que voy, o me faltan fotos de ciudad, porque no me gustan las fotos de ciudad, no tengo fotos de ciudad, o sea, que cuando vayáis a un lugar, intentar aprovechar todas las posibilidades que tenéis. Esto no quiere decir que vayáis como una ametralladora haciendo fotos por todos los lados, pero que no sabes en qué momento vas a volver a regresar a este lugar o cuándo te va a hacer falta para otro tipo de trabajo o para otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, incluso en una misma localización, a mí lo que me gusta es, vale, apuesto por una o dos encuadres, pero también voy a hacer otras cosas. Voy a hacer un formato vertical, voy a intentar llevarme una panorámica, si da para panorámica, evidentemente. O sea, Así intentar es. aprovechar la localización, ¿no? Pasa a la siguiente. Y aquí va un poco unido a lo que estaba diciendo. Pues me voy al Roque Nublo. Esto está en la parte más alta de Gran Canaria. En la imagen de la derecha, al fondo, se ve el Teide, ¿vale? Y dentro de esa zona del Roque Nublo, pues llego con suficiente antelación para el atardecer y me muevo por allí. O sea, yo ya tenía planificada la sesión y más o menos conocía el lugar y qué tipo de fotografías podía realizar, pero hay que moverse por ahí, lo que comentamos. Dejamos la mochila, dejamos el equipo, nos damos una vuelta, disfrutamos del entorno y vemos posibles encuadres. Y selecciono qué encuadre voy a realizar para el atardecer, cuál es el mejor. Pues cojo, en este caso era debajo de unas rocas, porque tenía de frente la zona del Teide, unos acantilados tremendos y tenía también el sol de frente. Sin embargo, la imagen de la izquierda, aunque la orientación es muy parecida, quizá más hacia el oeste, pero no me valía para el atardecer, ¿no? Para el tipo de fotografía que quería realizar al atardecer no me valía. Y la nocturna de la izquierda tampoco la veía en el encuadre de la derecha, porque se veían muchísimas luces de pueblos de Vale. alrededor, había un rango dinámico muy grande y todo ese tipo de consideraciones las tenemos que realizar con una cierta antelación, una planificación, pero también saber que si algo no funciona, hablábamos, tener un plan B e improvisar, que tener esa Sí, capacidad de improvisación también es importante. es fundamental porque hay tantos condicionantes en la naturaleza, ¿verdad?, que no podemos prever, pero Sí, y bueno, aunque la fotografía de paisaje no es una fotografía de estas como la fotografía social, que tienes que reaccionar en milésimas, bueno, en centésimas de segundo, porque si no se te va la foto, pero como las distancias también son mayores, las condiciones cambian más despacio, pero nos va a costar movernos de un sitio a otro también. así es, así es. Bueno, pues pasamos a uno de los destinos eh, o favoritos a los que lo hemos visitado o Sí, soñados para los que no lo han visitado. Y eso que, bueno, que se ha ido masificando, ¿no? Pero yo creo que yo suelo decir, bueno, antes, bueno, ya lo hemos comentado en otros vídeos, lo hemos comentado antes, Paco tiene un libro de una guía fotográfica de Islandia, por decirlo de alguna manera, pero yo suelo decir que Islandia es la manera más barata de viajar a otro planeta. qué buena. No sé si tú lo ves así, pero es que es tan Sí, diferente, ¿verdad? sí, sí, sí. La verdad es que es una frase muy bonita. Mm. Es que hablar de Islandia, no sé, para mí, lo pongo en el libro, después de España, es mi segundo país. Incluso barajé el tema de vivir allí un par de años, ¿no? De llevarme a mi familia y estar viviendo allí. Pero bueno, también es un tema complicado según tu trabajo, el trabajo de mi mujer, los niños y demás, y al final, pues bueno, desistimos, pero no es algo que se haya ido de mi cabeza. Creo que es un lugar increíble, por mucho que hay mucha gente que le tiene manía a Islandia,
Ujú. porque subimos muchas fotos de allí, todo el mundo va, y qué maravilloso y tal, y le cogen un poco de manía, y conozco incluso un par de casos de gente que, teniéndola esa manía, ha ido y ha vuelto encantada. Porque es que creo que no defrauda. Islandia es Mm. un país que no defrauda, por lo que comentas, por la gran variedad de paisajes que tiene y de paisajes que no se ven habitualmente, ¿no? Es un lugar que puedes ver volcanes en erupción, cascadas de 70 metros, playas llenas de hielo, glaciares, cuevas de hielo Mm. y bueno, y el fenómeno natural más impresionante desde mi punto de vista que son las auroras boreales, ¿no? Creo que es algo que cualquier persona debería ver una vez en la vida. Yo Sí. creo que Ujú. te provoca unas sensaciones únicas y que yo al menos no he tenido con nada en la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, y porque es un viaje en el que vamos de etapa a etapa, no tenemos un punto fijo, pues lo hemos seleccionado, ¿no? Cómo Sí. planificar un viaje en ruta a Islandia. Como ha dicho Javier, en el libro pues hay un montón de información de cómo planificarlo con rutas de 3 días, con rutas de 7 días, incluso de 12 días. Pero bueno, podemos aquí hablar de cómo, a rasgos generales, pues cómo lo podemos plantear, ¿no? Sí. Afrontar, ¿no? Eso es, cómo vamos a planificar un viaje de este tipo. Pues volvemos a lo mismo. Google Maps, plano de Islandia y empezamos a localizar lugares, ¿no? En la guía tenéis un código QR que podéis ir metiendo y ya os lleva. Y si no, pues vais haciendo una serie de pins, en este caso, de etiquetas. En este caso, lo que he hecho es diferenciar no solo las localizaciones fotográficas, sino también los lugares donde me voy a hospedar o donde me puedo hospedar, incluso gasolineras, porque es un lugar en que, bueno, hay que tener cuidado según en qué zona de Islandia estés, pues las gasolineras pueden estar a mucha distancia, incluso sitios recomendables para comer. Y lo pongo en diferente color, ¿vale? O sea, digamos que es un poco más de lío, pero creo que es bastante útil el llevarlo de antemano preparado porque Islandia es un país en el que las condiciones meteorológicas cambian muy rápidamente y de un sitio a otro que está relativamente cercano nos podemos encontrar con que esté con un viento terrible, nevando o granizando y a 50 kilómetros tenemos un cielo raso. Y eso es importante también conocerlo, ¿no? De cara a movernos por Islandia. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, aquí veis un pantallazo, ¿no? de la ruta que pongo de 8 días y 7 noches y de bueno, cómo nos vamos a ir moviendo de lugar a lugar, ¿no? Ya más en concreto, con planos más detallados y con las localizaciones pues, más importantes que vamos a realizar fotografías, ¿no? A mí me gusta llevar los planos también, un consejo, llevar los planos offline cargados. O sea, no siempre depender del Google Maps y de tener conexión, de tener 4G, sino de tener descargados, que lo podéis tener tanto en Google Maps como en maps.me, podéis descargaros los planos de esa localización y tenerlos para navegar offline. Claro, yo vivo aquí al lado de la Pedriza, que no hay nada de cobertura, y entonces, claro, es como mi día a día. Tengo ahí los Es planos metidos fundamental. para navegar, claro. No depender de la conexión. En el caso de Islandia, yo no sé si te ha pasado a ti, creo que, excepto en alguna zona de Landmannalaugar, en el resto hay una cobertura buenísima Sí. de móvil, ¿no? Pero bueno, como digo, siempre ser precavido, tenerlo todo bien cuadradito para no tener problemas y no perdernos en un determinado momento, ¿no? Sí, pero yo creo que Eh, además eso es muy importante, ¿no? Lo que has dicho, por ejemplo, pues tener localizadas pues gasolineras o sitios para comer, o eso, porque claro, no estamos en un sitio con una densidad de población enorme. Es cierto que cada vez hay más sitios para dormir, para comer y demás por el aumento del turismo, pero aún así hay zonas, ¿verdad?, que no hay una gasolinera cada 50 kilómetros. Hay veces que hay distancias largas y tienes que tener cuidado, ¿verdad?, de no quedarte sin combustible. claro, claro, ¿no? Y también lo que comentábamos, los restaurantes. O sea, hay zonas que te puedes tirar
200 kilómetros o 300 kilómetros sin que haya nada, porque Islandia es un país, debe ser, no sé, creo que es el segundo con menor densidad de población de Europa. Entonces, está muy concentrada la población en la zona oeste, en la zona de Reykjavik, pero una vez te sales de allí, hay pequeños pueblecitos y si no son granjas, ¿no? Entonces, de cara a planificar un viaje de este tipo en el que vamos a ir de sitio en sitio, no vamos a tener un campo base, ¿no? donde dormir y donde hospedarnos, también tenemos que localizar muy bien el lugar donde vamos a dormir. Yo en el caso de Islandia lo que hago es tener 2 localizaciones al menos muy cerca de ese sitio donde vamos a dormir, por lo que comentaba antes, sobre todo por el tema de las noches. Llevamos un ritmo muy fuerte en los viajes, de levantarnos muy pronto, estar todo el día haciendo fotos a cualquier hora, tal, llegamos por la noche cansados y a lo mejor hay una noche que la previsión meteorológica o la previsión de auroras es baja y decidimos dormir. Pero yo, por ejemplo, tengo una aplicación que me da alarmas de actividad auroral, ¿no? Bueno, pues si en un momento determinado me salta un aviso que hay una actividad muy fuerte, lo que no puedo pretender es a las 3 de la mañana coger, levantar a todo el mundo y hacernos 100 kilómetros para ir a ese sitio y hacer una foto, ¿no? Entonces intento que cerca del alojamiento, pues 15, 20 kilómetros máximo, tenga un par de localizaciones donde podamos realizar fotografías nocturnas en concreto, ¿no? Y luego, no sé en tu caso, ¿no? Pero bueno, también depende un poco de la época del año, ¿no? Porque hay mucha diferencia de horas de luz. Pero una de las cosas interesantes que se puede hacer en Islandia, o yo creo que incluso en cualquier viaje de este tipo, ¿no? Es, al tener esas localizaciones cerca del alojamiento, es, por ejemplo, tú estás alojado en un sitio, haces el amanecer, pero luego vuelves al alojamiento y ya desayunas, recoges Exacto. todo el material y estás en ruta. Y lo mismo, antes del atardecer, llegas al nuevo sitio, dejas todo el material y ya tienes para hacer el atardecer, nocturnas o lo que sea, ¿no? Yo creo que es un poco la idea, ¿no? En este tipo de viajes. Sí, eso pasa en Lofoten, lo que contarás luego, ¿no? Yo, Sí, por ejemplo, he ido a las cabañas de la típica foto desde el puente, que ves las cabañas y lo tienes al lado. No tienes ni que coger el coche. Entonces, sí. bueno, eso te permite, te permite tener fotografías en determinados momentos sin tener que coger el coche muy cerquita del alojamiento y yo creo que eso es súper útil, ¿no? En un viaje de este tipo, ¿no? Que hacemos muchísimos kilómetros. Eso Si es. quieres puedes pasar. Entonces, llega en qué momento. ¿En qué momento voy a ir a Islandia? Pues esta es una pregunta que suelo tener un montón. O sea, ya, pero ¿cuándo me voy a Islandia? Pues esto es como todo. ¿Y cuándo me voy a Baleares o cuándo me voy a Asturias? Depende un poco de lo que quieras tener. Eh, por ejemplo, para mí, Islandia es de verdad Islandia en invierno. Creo que el paisaje, la climatología que tenemos pues desde diciembre hasta abril, para mí es la más atractiva. El tipo de fotografía que se hace en esa época, a mí es el que más me gusta, pero claro, yo no tengo problemas con el frío, yo no tengo problemas con conducir, bueno, no tengo problemas con conducir en hielo, iba a decir, claro que tienes problemas, pero que no es algo que me asuste muchísimo. Soy una persona bastante precavida y bueno, tengo experiencia en este tipo de conducción y aún así puedes tener problemas, evidentemente, pero no es algo que me eche para atrás, ¿no? El ir en invierno por estas razones. Pero sin embargo, otras personas pues igual prefieren un paisaje no tan blanco como es en invierno, porque en invierno, excepto en la zona sur en determinados momentos, está todo totalmente cubierto de nieve y prefiere realizar fotografías pues, más primaverales, que haya algo de flores, como puede pasar en el sur, o que quiero hacer fotografías a fauna, en este caso un frailecillo, que están solo en la época de verano, o que, bueno, no tengo esa experiencia a la hora de conducir, o simplemente solo tengo vacaciones en verano, ¿no? Pues acudo en verano. Entonces,
¿Cuándo ir a Islandia? Pues depende. Depende de lo que quieras obtener. Sí, lo Si importante vais es en a la hora verano, de planificar tener claro qué tipo de fotos queremos o si no tenemos más opción de ir en una época, saber lo que nos podemos esperar, ¿no? Un poquito. sí, claro, y no solo el factor fotográfico, yo creo que hay un factor fundamental en este viaje a Islandia, que es el factor económico y el factor de afluencia de Sí, personas. Si nos vamos en verano, debemos tener en cuenta que las principales localizaciones están llenísimas de autobuses, o sea, te vas a la zona de Vik o te vas a Jökulsárlón, son zonas que hay una afluencia masiva. Y eso no quiere decir que si te apartas 500 metros no estés solo, ¿no? Como en la zona de Jökulsárlón, pero en general hay una afluencia muy grande y los precios son mucho más altos que si, por ejemplo, te vas en noviembre o te vas en marzo o en abril, ¿no? Entonces, esos factores de meteorología, de afluencia, de logística, de precio, del presupuesto que tengamos van a resultar fundamentales, aparte del meramente fotográfico, a la hora de planificar un viaje a Islandia. así es. Luego hay otro, bueno, esto es lo que hablaba de afluencia, esto es Escógafos, creo que es, esto es finales de agosto, y no hay mucha gente, y No, la fijaros verdad ahí que que puede pasé haber, agosto. claro, o sea, hay 40, 50 personas, la verdad es que poco antes había llovido, y yo creo que, bueno, pues los autobuses se fueron y quedó la gente que venía en coche y demás, pero es importante eso, o sea, si queremos conocer la Islandia auténtica desde mi punto de vista, hay que salirse de las épocas de Navidad y de verano. O sea, fuera de esa época nos vamos a encontrar mucha menos gente. Eso es. Vale, la siguiente era lo que iba ya a comentar. Yo creo que hay algo que nos resulta muy complicado a los fotógrafos de tener en cuenta en nuestros viajes y planificamos mucho los lugares donde ir, las fotos que realizar, pero nos preocupamos poco por qué hay, qué historia tiene, qué ha pasado ahí, qué morfología tiene ese país, qué flora, qué fauna, qué geografía. Todo ese tipo de cosas creo que nos preocupamos bastante poco para lo que deberíamos. Hay otras disciplinas fotográficas como el fotoperiodismo que creo que son gente que se informa más antes de ir a un viaje, ¿no? Nosotros, en general, y hablo en primera persona, nos cuesta mirar esa parte primera de las guías de historia, de geografía, de fiestas, para conocer un poco el país donde vamos, ¿no? Islandia es un país que tiene una historia tremenda y el carácter de la gente, de los islandeses, se basa mucho en lo que les ha pasado a lo largo de la historia. Es gente que es muy dura, que ha tenido unas catástrofes increíbles, de erupciones volcánicas que esquimaron la mitad de la población, crisis económicas como no ha habido en ningún otro lugar del mundo. Y todo esto yo creo que es importante conocerlo de antemano, ¿no? O la situación geográfica, ¿no? Entre la placa eurasiática y americana, ¿no? Que provoca la morfología que tiene el país, ¿no? Sí, no sé si te Estas, pasa a ti. Bueno, uno de los sitios donde solemos llevar gente, ¿verdad? Es donde está la unión de las placas, sí, ¿no? en Y que Cimbrique allí está el primer, digamos, parlamento de la historia. europeo. Entonces, el poder explicar eso cuando llevas allá a la gente, pues yo creo que es interesante. O sea, está claro, nuestra situación cuando llevas gente es distinta, pero yo creo que es un plus el poder, ¿no?, aportar algo más, que la gente cuando vea un caballo de esos tan bonitos, explicarles, dices, ya, pero que sabes que eso lo comen, ¿no? Y esas cosas, o sea, que tengan un Sí, poco conocimiento de dónde están para que yo creo que la vivencia va a ser más rica. Y cuando va la gente por su cuenta, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que interesarse un poco de lo que estamos viendo porque no se trata de hacer solo fotos, de hacer postales. Yo creo que si entendemos las dificultades de la gente viviendo allí, pues vamos a disfrutar más luego de esas imágenes, ¿no? Es sí, mi sí, manera además de el ver. ejemplo que has puesto del caballo es curioso porque eh, yo empecé a conocer la historia de ese caballo, que es un caballo autóctono,
pues hace 3 o 4 años y vi una foto en un alojamiento y era precioso, era un retrato de un caballo, se le veía los crines, apenas se le veía los ojos y estaban llenos de hielo, ¿no? Y me dio una sensación de frío, de fortaleza de ese animal. Y a continuación lo que hice es intentar plasmar en una fotografía ese cuadro que había visto yo, ¿no? De esa fuerza que tiene ese caballo, que puede parecer como un pequeño pony, y sin embargo aguantan ahí viento, frío, como ninguno. Entonces, por eso creo que es interesante de cara a nuestras fotografías tener una ambientación, ¿no? Saber qué ha pasado ahí, qué hay ahí, por qué el país es como es, por qué la gente es como es, ¿no? He puesto estas imágenes, bueno, porque no suelo realizar fotografías de fauna por el estado de las carreteras, que creo que también son muy fotogénicas, y la de la derecha, no sé si conoces este sitio, lo has visto, está cerca de Vic, y es una finca en el que yo me acuerdo la primera vez que pasé, que vi 2 o 3 sujetadores colgados ahí en una valla y dije, ¿esto? Bueno, pues son iniciativas como los candados en París, en los puentes, empezaron a poner sujetadores, luego ya hay bragas y ahí hay metros y metros de ropa interior. O sea, y es súper curioso verlo, ¿no? Entonces, como dices... Tienen un sentido del humor bastante curioso. Sí. Hay esa señal de tráfico, que no es una señal de tráfico, pero que está puesta por ahí para que la gente, diciéndoles que no se puede cagar en ese sitio. Es como dice, pero bueno, pues esto que es, te encuentras una señal ahí de prohibido cagar y tú, leches. Pero bueno, o sea, sí, yo la primera vez que estuve en Islandia, era legal matar vascos. Matar vascos, sí. Sí, luego Pasaría mal. ya lo suprimieron. Bueno, era una antigua ley porque, claro, allí es que en Islandia se pasaba mucho hambre, o sea, las condiciones eran muy complicadas. Y resulta que allí de vez en cuando los balleneros, en el País Vasco había balleneros que eran un poco piratas, y iban allí, claro, les robaban sus cosas. Entonces, cuando se veía un vasco, o sea, tenían permiso para acabar con él. Y, hostia, nosotros cuando estuvimos allí, al poco de volver nos enteramos que habían abolido esa ley, pero cuando estuvimos allí estaba en vigor. Digo, hostis. Sí, es un país lleno de curiosidades. Eso es. Bien, pues volvemos al mismo procedimiento, ¿no? Una vez ya concretamos el día de antes, según la meteorología, pues dónde vamos a realizar según qué sesión, pues nos basamos mucho en aplicaciones estilo Photopills para ver en concreto cuáles son las direcciones de salida y puesta de sol o de luna y los horarios también, ¿no? Que resultan bastante interesantes pues, para llegar con ese tiempo de antelación que comentábamos en las primeras sesiones. En concreto, estas 2 imágenes las he colocado para que veáis lo importante también que es conocer y saber leer los mapas y conocer un poco el lugar donde estás. La imagen de la izquierda es un faro que está en el extremo más al oeste de Islandia. Era una noche, un viaje fotográfico en el que estaba nublado por todo el oeste, no había forma de encontrar un hueco. Y bueno, en la página de previsión de pronóstico meteorológico islandesa, que es vedur.is, había un pequeño hueco como de media hora justo en la puntita de donde se sitúa este faro, ¿no? Media hora. Dices, ostras, en España, perdón por los meteorólogos, que yo los respeto mucho, pero a veces nos juegan una mala pasada. Es difícil prever el tiempo con un día de antelación, con 24 horas, y es una climatología como menos variable que en Islandia, que en Islandia puedes tener el mismo día lluvia, nieve, sol, de todo. Pues me resulta chocante que te digan que hay media hora en el que va a haber un pequeño hueco en el cielo y puedes hacer, en este caso, fotografías con auroras boreales. Sí, bueno, pues apuestas por ese tipo de cosas. Pero es que funciona muy bien, es una pasada. Funciona muy bien. Además, te identifica tipos de nubes bajas, nubes altas, nubes medias, con bastante exactitud. Evidentemente, a veces fallan, pero fijaros que una previsión de 24 horas, un hueco de media hora y mirar el hueco, que no fue mucho más grande que eso y duró 20 minutos, 15 o 20 minutos, y dio la casualidad, no da la casualidad, tú estabas ahí situado. La media hora de antes estaba lloviendo.
media hora más tarde estaba nublado. Venga, salimos de la furgoneta, nos ponemos en el sitio aquí situados y esperamos. Y Y en un bueno, determinado momento se abre. coincidió que teníais aurora y ventana, Claro, bueno, porque a veces eh, no coincide, pero... claro, bueno, también, pues también hay aplicaciones en Bedur, por ejemplo, también lo tienes de un poco la actividad que va a haber, pues según cada hora. También es suerte el encontrarte con esto, pero yo creo que la suerte es un factor que se puede disminuir a una parte muy pequeña en cuanto sabemos interpretar mapas, cuando conocemos el lugar donde estamos, cuando nos anticipamos a que ocurra un acontecimiento. Yo creo que ese factor suerte eh, se puede disminuir. Es más, voy a poner un ejemplo, nos pasó en Lofoten, curiosamente. Nosotros fuimos una semana y llevábamos de 6 días, 5 habíamos visto auroras. Y curiosamente una alumna de nuestro viaje, pues habló con una amiga a raíz de una foto que colgó. Anda, pero estáis en Lofoten, sí, sí, estamos aquí. Ah, pues fíjate, yo también estoy. Ay, qué casualidad, no sé qué. Bueno, ¿y qué tal va? Pues mira, muy bien. Hemos tenido suerte y hemos visto 5 de 6 noches auroras. Y ella puso un emoticono así de los ojos así como platos, Es como de platos. cómo, pero ¿cómo es posible? Pues si nosotros no hemos visto auroras, ¿cómo que no has visto? No, no, estamos por aquí y tal, y pues, ¿cómo? No puede ser, mándame una foto, no se lo creía la Ajá. mujer. Entonces, claro, si tú sabes leer un mapa, tienes herramientas de planificación, tanto de previsión de actividad de auroras como de Climatología, meteorología, claro. ¿no? Y te sabes mover un poco, sabes, oye, pues mira, si viene el viento del norte, como están estas montañas aquí, igual las nubes pues se quedan más clavadas Claro. en esta Ahí zona. está claro, lo que pasa es que ahí está el tema. Aparte de conocer los mapas, conocer también pues, los sitios, ¿no? Porque, Sí, lo que comentabas del viento del sur allí, ¿no? claro, vale. En ese caso. Entonces, creo que es el factor suerte, yo creo que lo podemos disminuir a un factor más pequeño si somos capaces de planificar Sí. mejor esa localización, ¿no? Mm. Y la imagen de la derecha es muy parecido, es lo mismo. El plano de Photopills que veis ahí es justamente de Bruarfoss y también era un atardecer que veíamos que allí pues creíamos que no iba a pasar nada, ¿no? Y también algo que creo que a los fotógrafos nos identifica, que es la paciencia, los fotógrafos de paisaje, y es aguantar. Igual no pinta, vamos a aguantar, estamos aquí, disfrutamos del sitio, igual no es la foto, pero vamos a esperar. De pronto empiezan a venir unas nubes, empieza a caer el sol y tienes la foto, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la paciencia, ser paciente en el lugar, aunque creamos que no va a pasar nada, bueno, pues no vamos a otro sitio corriendo, tal. Aguantamos ahí y yo creo que nos podemos, Sí. ¿no? Dar... Mira, a mí me pasó en Islandia, era una localización que no es de las más conocidas. De hecho, era en principios de marzo, entonces tú puedes llegar con el coche hasta un sitio y luego tienes que andar pues media hora. Y bueno, pues lo bueno que tenía era que había menos gente, ¿no? Pero bueno, fuimos hasta allí, tal, y Es la cascada esta del Atmanalaugar, ¿no? La que vas a contar, una cascada del Atmanalaugar. no, Creo no, que... no, esto es por la parte sur, es por la zona, es que no me acordará el nombre. Bueno, Eh, y ya te envío la foto y seguro que reconoces el sitio. Es muy bonita porque tiene una cascada bastante abierta, pero luego tiene al fondo un pico que queda bonito. Y el tema es que nosotros llegamos allí, te pegas la caminata, tal, estás esperando y la luz que pensábamos que íbamos a tener, pues parecía que no. Habíamos hecho fotos, bueno, pero parecía que se iba a ir. Tal, joder, tenías que volver la media hora, la gente tenía frío porque hacía frío. Vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito. Nada, un minuto, se abrió un poquito la luz, iluminó la montaña que teníamos en el encuadre y desapareció. Si hubiésemos recogido, no nos daba tiempo a montar. Entonces, bueno, es estar ahí, que no se consigue, pero luego no puedes decir es suerte o es mala suerte,
hay que apostar. Y tú vas a un sitio y apuestas. Tú podrías haber ido al faro ese y que no hubiese habido aurora. Y me ha pasado muchas veces. Eso es. ¿Eso es suerte o es mala suerte? No, es persistencia. Es decir, hombre, no vas a ir a lo loco y no dormir en todo el viaje, pero sí hay posibilidad que la pereza no nos pueda. Sí, sí. Sí, hay muchos casos de esto. O sea, hay casos que me han salido bien y otros que me han salido mal. Al final es apostar, como bien dices, es apostar. Otro año llegamos directamente de España y dejamos las cosas en el hotel. Estuvimos media hora en el hotel y salimos y eran las 4 de la mañana porque según la previsión de los 3 o 4 siguientes días me parecía que aquello no iba a haber más auroras y no íbamos a tener esa posibilidad. Y apostamos y fueron 15 minutos de aurora, brutales, pero 15 minutos. Claro. Y en todo el viaje no tuvimos la posibilidad de verlas. Entonces, bueno, yo creo que hay que apostar y tener paciencia en el Así es. lugar. Otro factor a considerar en este tipo de viajes en Islandia es el vehículo que nos llevamos. Esto va a depender mucho de en la época que vayamos a realizar el viaje y también en la zona donde nos vayamos a mover. Esta fotografía, por ejemplo, es en el interior, en la zona de los Highlands, en Landmannalaugar, mi zona preferida, sin duda, del país. Esto sí que es Marte, es increíble. Y para ir por esta zona tienes que ir por pistas. Es de obligado cumplimiento ir en un 4x4. Porque, bueno, por determinados momentos incluso la carretera, bueno, la pista está bastante mal y hay que vadear ríos. El tema del vadeo de ríos en Islandia, bueno, es una historia Divertida. Vamos a decir divertida, hombre. divertida. Tan divertida que yo me quedé con mi familia con ese coche metido en el río porque se me caló. O sea, muy mal rollo. Y tenía que atravesar otros 7 ríos antes de llegar al alojamiento. Y fue pasar el río, arranqué, salí de allí y decir, Dios mío, O madrecita sea, de mi cogiste vida. la ruta para salir de la Manolagua, la que te lleva por encima de Vic, ¿no? No, entré por el norte y salí hacia el sur. Ah, O jo, sea, pues es que lo la de... atravesé de norte a sur. Ajá, pues la del Entonces, norte, esa pista, también hay que pasar un montón de ríos y la verdad que es precioso ese recorrido, es una pasada. es alucinante. O Es una sea, la pasada. zona desde el camping hacia Vic, hay unos lugares increíbles, pero hay que vadear ríos. Y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando realizamos este tipo de viaje. En invierno, por ejemplo, en Islandia, también recomendable, sobre todo si no tienes experiencia, un 4x4. O sea, nos vamos a encontrar hielo, capas de hielo, además, hielo que las ruedas de invierno a veces pisas un poco el freno y, bueno, te vas para adelante. Y hay que tener bastante precaución a la hora de conducir en esa época, ¿no? Entonces es importante también el tema del vehículo, en este viaje en concreto en Islandia, saber elegir bien. Puedes pasar. Y aquí os hemos puesto un vídeo, bueno, de una cascada que es muy bonita, también está en el sur, para hablaros un poco de que también hay que ir equipados, bien equipados. Estamos en un país en el que, bueno, en noviembre, por ejemplo, pues también podemos tener 10 grados bajo cero sin problemas, ¿no? Y a los 2 días podemos tener 5 o 6 grados con un viento terrible y que no pare de llover. Entonces, el equipo que vamos a llevar a un país como Islandia durante X días, en este caso lo que habíamos pensado, lo que tenemos aquí, lo que os hemos puesto, un viaje de 7 días, quizá, bueno, hay que llevar ropa de más. Yo en esto lo tengo claro y vuelvo a repetir, ropa acorde al lugar donde vamos a ir. Lo de llevar muchas capas está muy bien, si igual no te puedes permitir comprarte ropa buena, pero es que la ropa buena a largo plazo es que la vas a usar Sí, aquí en pero España, en lo ideal invierno. es hacer muchas capas con ropa buena. Claro, bueno, igual es un poco exagerado. No, bueno, a eso pero bueno, pero sí es cierto, bueno, pero una ropa térmica interior buena. Luego, Sí, ¿no? Por ejemplo, pues un un forro jersey polar. adecuado, un polar, y luego algo, pues, para tema del viento, para... Bueno, hay diferentes Sí, posibilidades, pero al final es que la calidad
lo comentamos el otro Y día, básica. sí, sí, es que en un viaje como este, yo lo recomiendo siempre que la gente se compre ropa. O sea, que no lleve la ropa de aquí si tiene esa posibilidad y se compre ropa buena, porque es que al final te va a servir más adelante, no solo para el viaje en sí. Y si no lleva ropa en condiciones y no vas bien abrigado o bien protegido del agua, el viaje se te va a hacer difícil. Es un país en el que la lluvia a veces no viene de arriba, sino que viene casi de abajo o de lado. Y como no vayas bien cubierto con un Gore-Tex bueno, a los 5 minutos acabas totalmente calado, ¿no? Y lo mismo en cuanto al equipo que lleves. También lo hablábamos en las primeras sesiones. Como vayamos con una cámara sencillita a Islandia, igual muere. O sea, es así. Ya cuando vamos con full frame y le metemos caña y estamos con mucha humedad y hacemos cosas que igual no deberíamos hacer, como sacar la cámara dentro del coche, en el que hay una fluctuación muy grande de humedad y de temperatura que nos puede provocar pues, condensaciones, vaos y demás, podemos tener problemas y que un viaje que ha sido el sueño durante muchos meses, pues que al final sea un poco pesadilla, ¿no? Y nos arruine el viaje, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener en cuenta, claro, que son condiciones especiales y que no todas las cámaras están pensadas para eso. O sea, no es que una cámara sea mejor o peor, que bueno, que también, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿no? Yo tengo la 5D, la Mark IV, y me preguntan, tal, no sé qué, esa cámara, qué tal, porque estoy viendo la 6D es más barata, tal, y de calidad, pues sí, de calidad de fotos, pues bien. Pero ¿qué ocurre? Que el comportamiento, por ejemplo, de una 6D y una 5D en Islandia, pues no es lo mismo, porque el sellado de la 5 pues es mucho mejor y va a soportar mucho mejor las temperaturas. Entonces, hay que valorar eso, ¿no? Las posibilidades que tenemos de quedarnos en un sitio y que no nos responda el equipo como hubiésemos deseado, ¿no? Incluso lo que me ha pasado alguna vez es gente con una 6D en concreto, pues que le ha metido muchísima caña debajo del agua, la saca, la mete, y en el viaje le ha funcionado bien, pero luego al cabo de los meses, pues por la humedad ha habido una oxidación, una corrosión y la cámara ha tenido algún fallo, ¿no? En general, cualquier cámara que tiene una parte móvil va a tener una estanqueidad inferior a la que no la tiene, como en el caso de la 5D Mark IV. Y aparte de equipo, ropa, por ejemplo, llevar comida desde casa, creo que es algo a reseñar en un viaje a Islandia. La comida en Islandia, bueno, tienen comida que está muy buena, el cordero, el bacalao, está riquísimo, pero es bastante cara. O sea, los precios son bastante elevados, sobre todo si vas a restaurantes, no a las típicas cafeterías de gasolinera, que ahí es más contenido los precios, pero que nos podemos ir a un menú de una sopa y un filete de pollo con ensalada por 50 euros sin problemas, sin despeinarte, ¿no? Entonces, el hecho de poder llevar algo de comida de casa, sobre todo embutido al vacío en la maleta, para que al mediodía pues, te puedas hacer un bocata con un caldo, llevar un termo, con unas sopas al instante, todo ese tipo de cosas nos puede servir de ayuda y nos puede reducir bastante el presupuesto Sin duda. en comidas del viaje, ¿no? Y por último, hay un factor que a veces tenemos poco en cuenta de lo que llevar, que es el tema de la documentación y el seguro. Para llegar a Islandia, con el DNI es suficiente, no hace falta pasaporte, pero es conveniente, desde mi punto de vista, llevarlo los dos, si lo tenéis, ¿no? Y llevarlos en diferentes sitios. Puedes perder uno de ellos y te puede ocasionar un problema importante de tener que ir a la embajada, que no puedas coger el vuelo, lo pierdas porque no tienes la documentación. Bueno, pueden pasar muchas cosas. A mí el tema de documentación, seguro que a ti te ha pasado también, llevando a gente, nos ha pasado de todo. Entonces, es importante que no solo llevemos el DNI o no solo llevemos el pasaporte, sino que hagamos una fotocopia o que lo llevemos también impreso y guardado en otro sitio, pues si tenemos un problema. Y luego, tener un seguro de viajes. O sea, es que es fundamental. Yo llevo ya, en el último viaje, era la segunda vez ya que tenía que ir al mismo hospital de Akureyri
por un problema que ha tenido un alumno, ¿no? De pues, una caída o un cólico nefrítico. Si no tienes un seguro, aunque te cubre la tarjeta sanitaria europea en Islandia, de momento lo tienes que pagar, ¿vale? Y luego, si acaso, la seguridad social pues te lo paga, ¿no? Lo que hayas pagado. Pero claro, para que os hagáis una idea, unos análisis de sangre, una radiografía, una consulta de 2 o 3 horas, pues igual en ese hospital fueron 4 o 5 mil euros, ¿no? Entonces, el llevar un seguro de viaje para un posible problema resulta fundamental en un país como Islandia. Y llevar tus medicinas también es otro tema importante. Sí. Vale, y luego en el momento que estamos ya en esa localización volvemos a lo mismo, igual que la previsión, la planificación de un día, igual que la planificación de 3 o 4 días, pues nos basamos en las previsiones meteorológicas o previsiones de auroras, que en el caso de las auroras, ahí sí que para mí funcionan bastante mal. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo tengo un cabreo, en algún viaje he tenido algún cabreo, o sea, en la misma noche he tenido KP5, KP0, KP2 y KP3. En la misma noche, en un momento. No quiere decir que en determinados momentos de la noche ha habido esa previsión de auroras, que es como un índice, ¿no? Un índice de intensidad de auroras, sino que en cosa de 4 o 5 horas, 24 horas antes de esa noche que íbamos a hacer auroras, ha ido cambiando esa previsión. Sí. Entonces, este es un tema yo creo que todavía es muy mejorable. Ya hay previsiones a largo plazo, incluso de 21 días, de 28 días, que yo las he estado previsualizando y, bueno, pueden funcionar más o menos, pero yo creo que esto es bastante lotería en general, ¿eh? Y después tienes planificaciones que dices, aquí se prevé un KP4. Bueno, yo he visto KP2 más intensos que KP4, ¿no? Así es. Yo, la verdad que si tu finalidad son las auroras, o sea, es una parte muy, muy, muy importante en tu viaje, es lo que habíamos dicho antes, sal a buscarlas. Vamos, tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que tal, pero si va a haber posibilidad, hay cielo despejado, sal a por ellas. O sea, de todas formas, Javier, dormir está muy sobrevalorado, ¿eh? Yo creo que dormir en un viaje así, lo justo. O sea, hay que aprovechar con seguridad, evidentemente, que estés descansado luego para conducir, pero yo creo que dormir en general... Además, cuando estás de viaje, aguantas más sin dormir. Mira, joder, es que parece que siempre digo, el primer viaje a Islandia, fuimos 4 amigos en tienda de campaña y saco de dormir y donde fuese. Y preparó un compañero, José, un chico de Canarias, que es con el que voy ahora normalmente a Lofoten, que me acompaña, preparó un PDF con todas las posibilidades, localizaciones, orientaciones, impresionante. Solo tenía un fallo, que si estaba despejado no había un solo momento para descansar. Hubo noches que sí, que hizo malo, entonces pudimos dormir, pero sí, ¿no? Pero lo curioso es que yo no tengo problemas para conducir y yo creo que, bueno, entre 2 conducimos prácticamente todo el viaje. Pero fue llegar a Barcelona, al aeropuerto, y habíamos ido en coche a Barcelona. Pues de Barcelona a Bilbao fui yo el primero en coger el coche y al de media hora les dije, yo no puedo continuar. Y tuvimos que cambiar porque estaba muerto. Pero en Islandia no estaba muerto. ¿Por qué? Por la adrenalina de hacer fotos. Entonces, tienes el virus ahí. Sí, es verdad. Bueno, lo único más que quería comentar es las horas centrales del día también son aprovechables para realizar fotografías. Veis la imagen de la izquierda, ¿no? En zonas pues, más cerradas, de cañones, de cascadas como esta, también podemos realizar fotografías muy chulas sin tener que esperar a esas horas más crepusculares que en Islandia duran un montón y que tenemos más margen de maniobra que en España, pero que también son bastante aprovechables, ¿no? Eso es. Bueno, antes vamos a pasar ya a Lofoten, pero antes de pasar, no me acordaba, es Road, ¿no? Road.is, la web de las carreteras.
que es muy interesante en Islandia el estado de las carreteras, sobre todo en invierno, y la web funciona muy bien. Te avisa qué Además, carreteras tienen sí, sí, es mantenimiento fundamental. Yo este año me he invernal. quedado, sí, sí, yo este año me he quedado 2 días en el norte sin poder pasar hacia el sur y en constante información con la carretera, o sea, con la agencia que controla el tema de las carreteras, son súper eficientes y nos sirven de mucha ayuda. Incluso tienen un montón de webcam para que veas un Sí. poco el estado, en el que están, ¿no? Eso es, eso es. Y es muy, muy interesante porque funciona muy bien, muy inmediata y Sí. sobre todo en invierno, vamos, a mí me parece fundamental. Vale, y pasamos a Lofoten. El 90% de las cosas tiene en común con Islandia por clima, por... Bueno, yo creo que es menos agresivo el clima de Lofoten. Islandia, sobre todo el norte, puede ser más agresivo. El sur, bueno, dentro de lo que cabe, pues tiene unas condiciones mejores. Pero sí que tiene una cosa muy diferente, ¿no? Podemos plantearnos el viaje solo con un solo alojamiento y eso obviamente tiene muchas, muchas posibilidades. Voy a coger el para anotar, yo creo que es interesante. Nosotros, por ejemplo, tenemos el aeropuerto, aquí hay un aeropuerto más arriba, pero yo creo que todos los que vamos a hacer Lofoten, ¿verdad? Vamos a este Sí, aeropuerto. el Agnes. Mm. Y Lofoten tiene una zona muy importante que es la de las Cabañas Rojas, la que decía Paco, que está aquí. Y por esta parte hay zonas interesantes, pero bueno, para mi gusto, por ejemplo, están muy humanizadas, ¿no? Es una zona que hay bastantes casas. Y luego, toda esta zona de aquí es muy potente también, ¿verdad? Tenemos una serie de playas muy, muy interesantes. Y luego, bueno, a mí me resulta también muy interesante estas playas de aquí. A mí estas me encantan. Entonces, por ejemplo, una de las posibilidades que tenemos, que suele hacer la mayoría de la gente, es alojarse aquí, porque tienes localizaciones, lo que hemos dicho, de aunque haya una tormenta, a la puerta de la casa tienes fotos. La ¿Vale? casa en sí tiene foto. La casa en sí, de hecho estás haciendo fotos a tu casa, ¿vale? Exactamente. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta que tengan menos casas y tal, entonces yo me suelo centrar en estas dos localizaciones. De hecho, aquí lo que hacemos es bajar un día, por ejemplo. Entonces, en estas dos localizaciones, lo que hacemos es alojarnos en un sitio intermedio. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta zona, incluso hasta por aquí, la tienes a 30 minutos del alojamiento. Cuando estás en esta zona, ¿verdad? Hasta aquí, pues hay como una hora más o menos. Entonces, claro, por ejemplo, tenemos este sitio por orientación para auroras puede estar muy bien, este sitio por orientación por auroras puede estar muy bien, y tanto este como este, ¿no? Te digo por un poquito por la orientación que tienen, pues están muy bien para auroras. Pero ¿qué ocurre? Que si tú, te digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Estás aquí, te emborilas a hacer auroras toda la noche, estás por aquí, no has dormido casi y tienes que volver una hora en coche al alojamiento, ¿no? Entonces, bueno, es complicadete. Pero bueno, No, y las carreteras de allí tampoco son como las de Islandia, no están sí, tan bien mantenidas y son más... está Bueno, muy están bien, bien, está pero... muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es un factor interesante el hecho de que podemos, desde un mismo sitio, desplazarnos, tener las cosas cerca y esto con diferencia de un viaje tipo el de Islandia, pues tiene esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí estoy poniendo, esta es una sola localización que está a 20 minutos del alojamiento. Y estas fotos son del mismo viaje. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes esto y hay una localización que tiene muchas posibilidades, puedes repetir. Puedes ir, incluso puedes ir de día, puedes ir a hacer nocturnas. Si tú ves que un sitio tiene posibilidades, puedes repetir. Y si os fijáis, la vertical en blanco y negro y la de abajo a la derecha son el mismo sitio en el mismo viaje, pero mirar la diferencia.
porque te puede pasar tanto en Islandia como en Lofoten, como en muchísimos sitios, que las condiciones de temperatura y climáticas cambien totalmente. Si veis, en una las montañas tienen muy poquita nieve y en la otra no solo las montañas tienen nieve, sino que toda la playa, toda la arena de la playa se ha cubierto de nieve, porque allí te cae de repente una noche de nieve y se ha vuelto todo blanco otra vez, ¿verdad? Y de repente Sí, sí. te sube la temperatura a 6 grados y no parece que estás en Lofoten, parece que estás en Escocia. Entonces, lo bueno que tiene dedicar un viaje más o menos largo a un sitio donde están todas las locaciones más o menos cerca es poder repetir y asegurar sitios que nos gustan, que nos interesan y poderles dedicar todo el tiempo que queramos. Yo suelo hablar esto para cualquier tipo de fotografía, tipo todos los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Yo suelo decir, si tú llegas a un sitio y ese sitio te parece que tiene foto, te parece que es bonito, te gusta, te llama la atención, al sitio le tienes que mostrar, esto suena muy raro, el respeto adecuado para dar lo mejor de ti, para sacarlo con sus mejores galas. O sea, tú ves este riachuelo llegando al mar con la nieve y tal, dedícale tiempo. No puede ser que llegues ahí, hagas una foto y te vayas a otro sitio. Por eso lo que decíamos de que a veces no podemos hacer 20 localizaciones un día. 2, 3, 4 a lo sumo, pero no más. ¿Vale? Sí, esto es como la fotografía de personas al final. O sea, tú intentas sacarle la mejor cara cuando vas a hacer un reportaje social a esa persona, ¿no? El mejor perfil, que esté lo más guapo posible, atractivo o feo, según quieras. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tener la suficiente tiempo también para lo que hablamos también en la primera sesión de empaparte un poco del lugar, ¿no? Sacarle la esencia al sitio. Sí. Luego, otras consideraciones que son importantes o ventajas que tiene un viaje en el que tienes un campo base y que todo está más o menos cerca es que a veces las condiciones climáticas son muy adversas en sitios con frío y cuando viene la ventisca, entonces puedes fácilmente refugiarte, volver a entrar en calor y coger fuerzas para cuando el temporal pase, que a veces no pasa. Si veis esa foto, la de abajo a la derecha, ese día no pudimos salir de las cabañas. Fue curioso porque luego esa misma noche había un claro, un pequeñísimo claro, salimos y capturamos auroras, pero durante el día no pudimos salir. Ventajas, esto lo puedes hacer también en un viaje, ¿verdad? En un viaje que vas haciendo etapas, sobre todo pues cuando hacemos viajes de estos organizados, no es tu caso, pero a veces pues haces visionado de fotos o incluso pues con un portátil se hace un procesado de las fotos para que la gente vaya viendo pues consejos, posibilidades o lo que tiene, ¿no? Pero además, si tú estás siempre en el mismo sitio, cuando llegas al alojamiento es como que llegas a casa, te puedes despelotar, por decirlo de alguna manera, no despelotar, te pones en calcetines, que nunca viene mal, pero la sensación es esa, y cuando haces un viaje en ruta es como que estás en un hotel, no dejas de tener la sensación de un hotel, porque llegas, sueltas la maleta, pero al día siguiente la tienes que volver a coger, ¿no? Entonces, cuando tenemos un viaje que es en el mismo sitio, ¿verdad? Tú ya tienes todo desperdigado en la habitación, el cargador de la cámara ya está siempre ahí en el suelo, preparado. Entonces, ese tipo de cosas es interesante por tenerla en cuenta. Y luego, mirar un poquito lo que os decía, ¿no? Esto, por ejemplo, son auroras en Lofoten en 3 localizaciones distintas y que, bueno, que todas están más o menos cerca. Entonces, tenemos la posibilidad de eso, de estar una noche entera, decir, mira, vamos a ir a capturar auroras, pero que cuando la gente está más o menos cansada, pues poder volver. E incluso hay otra posibilidad, que es un poco también lo que decía Paco en Islandia, de tener el alojamiento cerca de varios sitios. Porque a veces si vais en grupo, pues resulta que hay parte del grupo que está ya muerto, que no puede más. Pero hay gente que todavía tiene energía. Entonces, si estás más o menos cerca, puedes descargar a gente en el hotel
y el resto continúan. Entonces son factores muy importantes a tener en cuenta. Y luego, mirar, por ejemplo, esto son fotos tomadas el mismo día. Mira, además, esto está hecho de los primeros viajes en los que estábamos alojados en las Cabañas Rojas. Y la foto vertical, la de la aurora, eso está a 4 metros, a 4 metros de la cabaña. Creo que tengo una foto de ese charco, justamente yo también. Pues esta foto es muy curiosa porque habíamos tenido, ese viaje tuvimos despejado casi todo el viaje. Y entonces estábamos ya cansados, esa noche no daban poco índice de auroras. Entonces, bueno, nos estábamos cenando con calma y dijimos, bueno, vamos viendo las aplicaciones, igual hasta esta noche no hacemos auroras, porque claro, luego les levantaba a hacer amanecer. Entonces, pues la cosa era durita. Y empezaron a oírse ruidos de gente fuera y resulta que era gente que empezó a ver una aurora por allí, no era aquí, era hacia la derecha y entonces la gente, ¡guau, tal, no sé qué! Yo miré, había gente con flash, con las compactas y digo, bueno, pues venga, aprovechar y tal y no sé qué. Y digo, yo me quedo aquí recogiendo la cena. Salieron, se pusieron a hacer fotos y al de media hora larga, 40 minutos, veo que ya no se oye tanto bullicio. Me asomo y les veo ahí. Digo, pues me voy a vestir, salgo con ellos y tal. Salgo allí y claro, tenían todos los sitios, digamos, con un primer plano hacia donde estaba la aurora, cogidos. Entonces yo me puse aquí mirando para el otro lado, que ahí no había aurora ninguna. Y me quedo ahí con ellos, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hemos conseguido? Va, algo aquí, venga, pum, pum, pum. Claro, ellos llevan ya, pues para cuando eso, 1 hora ahí, pasando frío. Dijeron, bueno, nos vamos a ir recogiendo y tal. Y ojo, yo acabo de salir, me voy a quedar un poco más. Me quedo un poco más y dije, no voy a cambiar el encuadre, me gusta este encuadre, si sale una aurora bien y si no sale, pues nada. Y fue meterse, empezar a bailar, asomarse Héctor por la ventana, ¡cabrón! Bueno, imagínate, ¿no? Pero bueno, curiosidades que pasan. Pero a lo que iba con estas 3 fotos, por ejemplo, si estamos cerca de las localizaciones, lo que podemos hacer, sobre todo en un sitio que hace frío, es dividir la sesión en 3 tandas. La imagen de abajo a la izquierda, amanecer. Pum, sales al amanecer, puedes estar haciendo fotos 3 horas, 4 horas, mucho más no, porque los días tampoco duran tanto, y refugiarte en el alojamiento. Entrar en calor, una sopita caliente, vendría bien, y salir al atardecer. Lo mismo, 3, 4 horas. Vuelves al alojamiento, cenas, descansas y sobre todo estas imágenes que están hechas en febrero, pues la noche es tan larga que tienes tiempo para salir a hacer auroras, estar 3, 4 horas haciendo auroras y volver a dormir. Dices, ¿cuándo duermes? Pues bueno, duermes pues eso, 5 horas. No sé si me salen las 24 horas o me he pasado, pero bueno. Sí, sale. Sale. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando ahora que nos alojamos más al medio, el día que bajamos al sur, a la zona bueno, me sale ahora, de Reine, ese día no vuelves al mediodía, ¿vale? Entonces, pues bueno. Pero un poquito son las posibilidades que ofrece. Y luego las posibilidades de estar siempre en el mismo sitio es también el hecho de tener una cocina a tu disposición, que en Islandia, por ejemplo, también puedes ir a alojamientos con cocina y llevar la comida en el vehículo, pero aquí, pues bueno, tú tienes tu cocina. Y lo mismo que has dicho, Paco, de llevar embutido, nosotros hacemos eso. Oye, cada uno que lleve un par de sobres al vacío, luego los pones ahí al común y el embutido curado, que allí es o inexistente o carísimo, pues te hace que, sí, te hace que por lo menos te sientas más en casa. De hecho, yo lo que hago, lo que hacemos nosotros es llevamos lentejas o alubias y al vacío también llevamos los sacramentos. Entonces, dejas ahí a remojo y una de las noches
preparas y te haces un cocido ahí como Dios manda. Eso es muy profesional, ¿eh? Eso ya es... Eso es la bomba, vamos. ¡Qué Eso es la tío! bomba, sí, sí, sí. Pero bueno, al final es las posibilidades que yo creo que tiene cada sitio, ¿no? Entonces, eh, conociendo y viendo las posibilidades que tiene un sitio, podemos optimizar, ¿verdad? Lo que nos ofrece y sobre todo eso, que la sensación de estar disfrutando de la fotografía, si lo planificamos todo antes o lo tenemos todo más o menos medido, aunque luego van a salir 200.000 inconvenientes, pues que sea mayor, ¿no? Yo creo que el disfrute va a ser mayor. Sí, sí, sí. Yo creo que la planificación para un fotógrafo yo creo que es fundamental. Y bueno, por ello también estas charlas que hemos estado realizando, que espero sirvan de ayuda a la gente que nos vea, ¿no? Yo creo que al que consiga verlas enteras, sí. Entera, le damos un pin. Le damos un pin. Eso es, eso es. Bueno, pues volver a recomendar al que quiera ir a Islandia el libro de Paco Farero de Islandia, que lo pueden encontrar en su web o en Fotoruta, y que, bueno, que yo lo he estado ojeando y yo he estado en Islandia y la verdad que digo, ojalá hubiese estado ese libro antes de ir, porque Muchas gracias. me habría librado de bastante trabajo de campo, de estar ahí, ¿no? Peleando con cosas. Pero bueno, que, que nada, muchas gracias por haber participado en este vídeo. Yo creo que ha quedado chulo. Gracias a ti, Javier, por invitarme. Venga, pues nos vemos y muchas gracias. Hasta luego.